Si entraste a este video, es porque algo dentro de ti todavía recuerda. Recuerda el olor de las velas encendidas en la procesión de las posadas. Recuerda el sonido de la piñata rompiéndose y los gritos de los niños lanzándose por los dulces. Recuerda el sabor del ponche caliente en una noche fría de diciembre. Recuerda cuando la Navidad no era sobre comprar el regalo más caro en Amazon, sino sobre caminar por tu colonia cantando villancicos con tus vecinos. ¿Te acuerdas cuando la Navidad duraba 9 días completos? Cuando cada noche del 16 al 24 de diciembre era una fiesta diferente en una casa diferente. Cuando conocías a todos en tu cuadra porque habías estado en la casa de cada uno de ellos durante las posadas. Si naciste en los 70s, o si tus padres te contaron historias sobre esa época, entonces sabes de qué estoy hablando. Sabes que hubo un tiempo cuando la Navidad mexicana era algo más grande que nosotros mismos. Era comunidad, era tradición, era fe, era familia extendida que incluía a medio barrio. Hoy, la Navidad es diferente, es más comercial, es más individualista, es más vacía. Las posadas todavía existen en algunos lugares, pero han perdido su alma. Las piñatas ahora tienen forma de superhéroes de Marvel en lugar de estrellas de 7 picos. Los nacimientos han sido reemplazados por árboles de Navidad sintéticos comprados en Walmart. Y la cena de Nochebuena, que antes era ritual sagrado, ahora es a veces pizza ordenada porque nadie tuvo tiempo de cocinar. Pero en los 70s la Navidad era otra cosa, era el evento del año, era cuando México pausaba, respiraba profundo y recordaba qué significaba ser mexicano, qué significaba ser católico, qué significaba ser comunidad. Hoy vamos a volver a esa época. Vamos a recordar cuando diciembre olía a canela y ponche, cuando las calles se llenaban de peregrinos con velas, cuando las piñatas eran obras de arte hechas a mano, cuando la Nochebuena era sagrada. Prepárate para un viaje a la Navidad que fue, a la Navidad que algunos de nosotros todavía extrañamos con el corazón partido, a la Navidad que nuestros hijos probablemente nunca conocerán, a la Navidad de los años 70 en México. Naasumpus, las posadas, 9 noches de peregrinación. Las posadas no eran una fiesta. Eran 9 fiestas, 9 noches consecutivas del 16 al 24 de diciembre, 9 oportunidades de reunir a la comunidad, 9 ensayos antes del gran evento de Nochebuena. Cada noche, las posadas se celebraban en una casa diferente de la colonia. Y no eran casas elegidas al azar. Había un orden, había organización. Generalmente alguien en la colonia, una señora mayor respetada, o el sacerdote de la iglesia local, o simplemente la familia que siempre había organizado esto, coordinaba quién hospedaría qué noche. Ser elegido para hospedar una posada en tu casa era honor y responsabilidad. Significaba que tenías que preparar tu casa, limpiar todo, decorar, comprar suficiente ponche para todos, tener dulces para los niños, tener espacio para que decenas de personas entraran a tu sala. La estructura de las posadas era ritual específico que se repetía cada noche. Alrededor de las 7 u 8 de la noche, la gente empezaba a reunirse en un punto de encuentro acordado, generalmente la casa del día anterior o la iglesia local. Traían velas, los niños traían campanas. Algunos adultos llevaban faroles de papel. Se formaba la procesión. Al frente iban 2 personas, generalmente niños o adolescentes, cargando figurillas de María y José montados en un burro. Estas figurillas estaban en una pequeña plataforma decorada con flores de papel y luces. Detrás de ellos venía el resto de la procesión. Familias enteras, niños corriendo y gritando, abuelos caminando despacio, jóvenes bromeando, todos con sus velas encendidas. Y entonces comenzaba el canto. El canto de las posadas es uno de esos sonidos que, si lo escuchaste de niño, nunca lo olvidas. Es un canto responsorial. Un grupo canta afuera de la casa pidiendo posada, y otro grupo canta adentro negándola, hasta que finalmente los de adentro reconocen que son María y José y abren las puertas. En el nombre del cielo os pido posada, cantaban los de afuera. Aquí no es mesón, sigan adelante, no puedo abrir, no sea algún tunante, respondían los de adentro. Este intercambio continuaba por varias estrofas. Los niños sabían todas las palabras de memoria. Las habían cantado desde que tenían 3 años. Era parte del ADN cultural mexicano. Finalmente, cuando los de adentro reconocían que era la Sagrada Familia, las puertas se abrían, y entonces entraba la magia. Todos entraban en tropel a la casa, las velas se apagaban, las luces se encendían,
y la fiesta comenzaba. Primero venía la parte religiosa. Se colocaban las figuritas de María y José en un lugar de honor, generalmente frente al nacimiento de la casa. Se rezaba el rosario o al menos algunas oraciones. Los niños se aburrían durante esto, pero sabían que tenían que comportarse porque después venía lo bueno. Después de las oraciones venía el ponche. El ponche de las posadas. Ese líquido caliente color rojo oscuro que sabía a canela, a guayaba, a tejocote, a caña de azúcar. Se servía en vasos de vidrio o tazas de barro. Humeaba en la noche fría, calentaba las manos y el estómago. El ponche de las posadas era arte. No era simplemente frutas hervidas en agua con azúcar. Cada familia tenía su receta secreta. Algunas añadían más canela. Otras usaban piloncillo en lugar de azúcar blanca. Algunas ponían jamaica. Otras añadían manzanas. Pero todos tenían tejocotes. Esas pequeñas frutas amarillas que solo aparecen en Navidad y que son imposibles de comer sin quemarte la lengua. Los adultos bebían el ponche y platicaban. Los hombres hablaban de trabajo, de fútbol, de política. Las mujeres hablaban de familia, de recetas, de chismes de la colonia. Los jóvenes coqueteaban en las esquinas. ¿Y los niños? Los niños esperaban impacientes lo que vendría después, la piñata. Pero antes de llegar a las piñatas, déjame contarte sobre el aspecto comunitario de las posadas, porque eso era lo verdaderamente especial. Las posadas no eran eventos privados para familia cercana, eran eventos públicos para toda la colonia. Todos estaban invitados, no importaba si eras rico o pobre. No importaba si eras amigo cercano de los anfitriones o apenas los conocías. Si vivías en la colonia, eras bienvenido. Esto creaba algo hermoso, cohesión social. En una época antes de Internet, antes de que las familias se encerraran en sus casas con sus televisores, las posadas eran el pegamento que mantenía unidas a las comunidades. Conocías a tus vecinos porque habías estado en sus casas durante las posadas. Sabías quién tenía hijos de la edad de tus hijos porque los habías visto en las posadas. Sabías quién estaba pasando por dificultades porque notabas su ausencia en las posadas. Las posadas también enseñaban valores a los niños. Enseñaban sobre generosidad. Los anfitriones daban sin esperar nada a cambio. Enseñaban sobre comunidad. Todos cuidaban de todos. Enseñaban sobre tradición. Hacíamos esto porque nuestros abuelos lo habían hecho, y los abuelos de nuestros abuelos antes que ellos. Enseñaban sobre fe. Todo esto era en preparación para celebrar el nacimiento de Cristo. En los 70s, las posadas todavía eran puras. No habían sido comercializadas. No había empresas vendiendo paquetes de posada. No había gente contratando animadores profesionales. Era genuino, era de la comunidad, por la comunidad, para la comunidad. Cada noche, después de la posada, la gente caminaba de regreso a sus casas bajo el cielo estrellado de diciembre. Los niños cargaban sus bolsas de dulces de la piñata. Los adultos platicaban sobre qué casa sería mañana, y todos se iban a dormir con la anticipación de que mañana sería otra noche de fiesta, otra noche de comunidad, otra noche más cerca de la Navidad. 9 noches. 9 casas, 9 oportunidades de ser parte de algo más grande que tú mismo. Nalticia. Las piñatas, la estrella de 7 picos. Hablemos de las piñatas, porque las piñatas de los 70 eran diferentes, eran especiales, eran arte. Primero, la forma. En los 70s, las piñatas de posada tenían forma específica, una estrella de 7 picos. No era decoración arbitraria. Cada pico representaba uno de los 7 pecados capitales. Romper la piñata simbolizaba destruir el pecado. El contenido de dulces y frutas que caía representaba las bendiciones de Dios. Las piñatas no se compraban en Party City, se hacían a mano. Generalmente, las madres de familia se reunían semanas antes de diciembre para hacerlas. Era proyecto comunitario. El proceso de hacer una piñata era laborioso. Primero creabas la estructura con un globo grande inflado o con una olla de barro. Luego aplicabas capas de papel periódico mojado en engrudo, una pasta hecha de harina y agua. Tenías que aplicar muchas capas y dejar secar entre capa y capa. Esto tomaba días. Una vez que la estructura estaba seca y sólida, venía la decoración. Papel china de colores brillantes: rojo, amarillo, verde, azul, morado. Se cortaba en tiras con flecos. Se pegaba capa sobre capa, creando textura y color. Los 7 picos se hacían con conos de cartón cubiertos con el mismo papel china. El resultado era obra de arte. Una estrella brillante y colorida que pesaba varios kilos cuando estaba llena de dulces y frutas. El contenido. Las piñatas de los 70 no estaban llenas solo de dulces industriales. Tenían una mezcla.
cacahuates con cáscara, mandarinas, cañas de azúcar cortadas en pedazos, tejocotes, limas, naranjas, jícamas cortadas, además de dulces, principalmente dulces mexicanos tradicionales como tamarindos, cocadas, palanquetas, alegrías. El momento de la piñata era el clímax de cada posada. Después del ponche, después de las charlas, alguien gritaba, ¡La piñata, la piñata! Y todos los niños corrían al patio. La piñata colgaba de una cuerda que pasaba por una polea o simplemente era sostenida por un adulto fuerte que la subía y bajaba. Se formaba una fila de niños. Los más pequeños iban primero. A cada niño se le daban 3 golpes con un palo. Generalmente un palo de escoba viejo envuelto en papel de colores. Pero aquí viene lo importante. Al niño le vendaban los ojos, con un paliacate o una bufanda. Completamente ciego tenía que tratar de golpear la piñata mientras los adultos la subían y bajaban, moviéndola para hacerlo más difícil. Los otros niños gritaban instrucciones, más a la derecha, arriba, pégate. El niño daba sus 3 golpes, generalmente sin acertar o acertando débilmente. Luego venía el siguiente. Los más grandes golpeaban con más fuerza. La piñata empezaba a mostrar daño. El papel china se rasgaba. Se veía el cartón debajo. La anticipación crecía. Y entonces, finalmente, un golpe fuerte. El sonido de la piñata rompiéndose, la explosión de dulces y frutas cayendo al suelo, y el caos hermoso. Todos los niños, olvidando orden, olvidando educación, se lanzaban al suelo, peleaban por los dulces, gateaban debajo de las piernas de los adultos, llenaban sus bolsas, sus bolsillos, sus manos. Los adultos se reían. Algunos ayudaban a los niños más pequeños que no podían competir con los mayores. Algunos deliberadamente pateaban dulces hacia los niños tímidos que se habían quedado atrás. Cuando todo terminaba, cuando todos los dulces habían sido recogidos, los niños comparaban sus botines. Yo conseguí 3 cocadas. Yo tengo una mandarina completa. Yo tengo más cacahuates que tú. Pero siempre, siempre había un adulto que había guardado una bolsa extra de dulces para los niños que no habían conseguido mucho. Porque el punto no era la competencia. El punto era que todos recibieran algo. Todos participaran. Todos se divirtieran. Las piñatas de los 70 enseñaban lecciones sutiles. Enseñaban que a veces tienes que golpear muchas veces antes de que algo se rompa. Enseñaban que el trabajo en equipo ayuda, los gritos de dirección. Enseñaban que destruir el mal, la piñata, trae recompensas, los dulces. Enseñaban que a veces tienes que pelear por lo que quieres, la pelea por los dulces. Y enseñaban generosidad, compartir con los que no consiguieron mucho. Hoy, las piñatas todavía existen, pero son diferentes. Son de plástico moldeado con forma de Spider-Man o Elsa de Frozen. Son compradas, no hechas a mano. El contenido es solo dulces industriales envueltos en plástico. Y el simbolismo se ha perdido. Los niños no saben que la estrella de 7 picos representa los 7 pecados capitales. Para ellos es solo una piñata. Algo se perdió en la transición. Algo importante. Nami Anasia. Los nacimientos. El arte de recrear Belén. Mientras que en Estados Unidos la decoración navideña central es el árbol, en México de los 70 era el nacimiento, el Belén, el pesebre, la representación tridimensional de la escena del nacimiento de Jesús. Los nacimientos mexicanos de los 70 eran producciones elaboradas. No eran simplemente algunas figuritas en una mesa. Eran mundos en miniatura. Eran obras de arte que tomaban días en construir. La construcción del nacimiento comenzaba a principios de diciembre. Generalmente era proyecto familiar. Los hijos ayudaban, los abuelos supervisaban, las madres coordinaban, los padres hacían el trabajo pesado de construcción. Primero se elegía el lugar, generalmente una esquina de la sala o un espacio dedicado. Algunas familias tenían mesas especiales para el nacimiento, otras lo construían directamente en el suelo. La base del nacimiento se hacía con papel arrugado, papel café o periódico para crear montañas y valles. Algunas familias más dedicadas usaban yeso o cartón para crear estructuras más permanentes. Luego venía el musgo. Había vendedores en los mercados que vendían musgo verde especialmente para nacimientos. Este musgo se colocaba sobre las montañas de papel, creando paisaje que parecía real. Después se añadían los caminos. Acerrín pintado o arena creaba senderos que conectaban las diferentes partes del nacimiento. Luego venía el agua. Algunas familias usaban papel aluminio arrugado para simular ríos. Otras más sofisticadas usaban espejos pequeños. Las más elaboradas incluso instalaban sistemas con agua real que fluía. Bombas pequeñas creando fuentes y cascadas en miniatura.
Las casitas eran elementos esenciales. Se compraban en el mercado, casitas de madera o cartón pintadas a mano. Representaban las casas de Belén. Se colocaban en las laderas de las montañas. Algunas tenían luces interiores, bombillitas conectadas a baterías o electricidad. Los animales poblaban el paisaje: ovejas, vacas, camellos, burros, gallinas. Figuritas de plástico o barro pintado. Se colocaban en grupos, pastando, caminando por los caminos, bebiendo del río. Los personajes humanos añadían vida. Pastores con sus bastones, mujeres cargando cántaros, niños jugando, vendedores en el mercado. Cada figura contaba una historia. Y luego estaban los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus camellos cargados de regalos. Pero aquí está el detalle importante. En diciembre, los Reyes Magos se colocaban lejos del pesebre. Estaban en las montañas lejanas, comenzando su viaje. Cada día se movían un poco más cerca. Los niños verificaban cada mañana qué tan cerca estaban los reyes. Era calendario visual hacia el 6 de enero. El pesebre mismo era el centro de todo. Una estructura pequeña, generalmente hecha de paja o madera, donde se colocaban las figuras principales: María y José, el buey y el mulo, los ángeles colgando arriba, pastores adorando. Pero falta algo, ¿verdad? Falta el niño Jesús. Porque en los nacimientos tradicionales mexicanos, el niño Jesús no se coloca hasta la noche del 24 de diciembre. Hasta entonces, el pesebre está vacío. Es anticipación, es espera, es recordatorio de que la Navidad no ha llegado todavía. Algunos nacimientos eran enormes, ocupaban habitaciones enteras, tenían docenas de figuras, paisajes complejos con múltiples niveles, iluminación elaborada, efectos especiales como nieve, algodón o niebla, hielo seco en agua. Otros eran simples, unas cuantas figuras en una mesa, pero no importaba el tamaño o la complejidad. Lo que importaba era el amor y el cuidado con que se construía. Hacer el nacimiento era tradición familiar. Mientras lo construías, contabas historias. Los abuelos contaban cómo ellos hacían nacimientos cuando eran niños. Los padres recordaban nacimientos de años anteriores. Los niños preguntaban sobre las figuras, sobre Belén, sobre la historia del nacimiento de Jesús. El nacimiento permanecía montado desde principios de diciembre hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Durante todo ese tiempo era centro de devoción en el hogar. Las familias rezaban frente a él. Los visitantes lo admiraban. Los niños jugaban cerca, pero no muy cerca, porque las madres protegían ferozmente sus nacimientos de manitas destructivas. Hoy, los nacimientos todavía existen, pero muchos son simplificados. Figuras compradas en juegos completos, montados en minutos en lugar de días. Sin la elaboración, sin el cuidado, sin la tradición. Y muchas familias han optado por solo tener árbol de Navidad. El árbol es más fácil. Es más moderno, es menos complicado, pero algo se pierde la historia. Se pierde la conexión con la narrativa del nacimiento de Cristo. Se pierde el arte de crear un mundo en miniatura. Narinclosios, la cena de Nochebuena, el banquete sagrado. Si las posadas eran el preludio, la Nochebuena era el evento principal. El 24 de diciembre, la noche más importante del año. La preparación comenzaba días antes. Las madres planeaban el menú. Iban al mercado a comprar ingredientes, limpiaban la casa de arriba a abajo, decoraban, se aseguraban de que todo estuviera perfecto. Porque la Nochebuena no era cena cualquiera, era el banquete del año. Era cuando salían los platos buenos que generalmente estaban guardados. Era cuando se cocinaban los platillos especiales que solo se hacían en Navidad. Era cuando toda la familia extendida se reunía. El menú de Nochebuena en los 70 era específico, variaba por región y por familia, pero había ciertos elementos que eran casi universales. El pavo era el centro, pero no cualquier pavo. Era pavo casero, cocinado lentamente durante horas. Algunas familias lo hacían al horno, otras lo hervían primero y luego lo doraban. Cada familia tenía su método secreto, heredado de generaciones. El pavo se servía con relleno. El relleno era mezcla compleja: carne molida, pasitas, almendras, aceitunas, jitomate, especias, sabor agridulce que complementaba la carne del pavo. El mole era obligatorio: mole negro, mole rojo, mole poblano, dependiendo de la región. El mole es una de las salsas más complejas de la cocina mundial. Requiere docenas de ingredientes, varios tipos de chiles, chocolate, especias, nueces, semillas. Toma horas prepararlo correctamente, y en Nochebuena, las madres lo preparaban con dedicación absoluta. El bacalao a la vizcaína era platillo común, especialmente en familias con tradiciones españolas.
bacalao seco rehidratado, cocinado en salsa de jitomate con aceitunas, alcaparras, pimientos, servido sobre rebanadas de pan tostado. Los tamales siempre estaban presentes, tamales de dulce, de mole, de rajas, envueltos en hojas de maíz o de plátano, cocinados al vapor durante horas. Su presencia era obligatoria, no había Navidad mexicana sin tamales. El arroz rojo acompañaba todo. Arroz cocinado con jitomate, zanahoria, chícharos. Simple pero esencial. Los frijoles refritos estaban ahí también, porque ninguna comida mexicana está completa sin frijoles. Las ensaladas eran elaboradas. Ensalada de manzana con mayonesa, nueces y apio, ensalada de betabel, ensalada de Nochebuena con lechuga, betabel, cacahuate, naranja y granada. Y las tortillas, por supuesto. Tortillas hechas a mano, calientes, esenciales para acompañar todo. Para beber había ponche caliente, pero también había otras opciones, atole de chocolate o champurrado. Y para los adultos, rompope, bebida alcohólica cremosa hecha con huevo, leche y alcohol, similar al eggnog pero mejor. Los postres eran variados. Buñuelos, tortillas fritas cubiertas con piloncillo o miel, capirotada, budín de pan con piloncillo, queso y pasitas, turrones importados de España, colación, mezcla de cacahuates cubiertos de azúcar colorida. La preparación de toda esta comida tomaba días. Las madres no lo hacían solas, las hijas ayudaban, las tías venían a echar mano, las abuelas supervisaban. Era esfuerzo colectivo. El día 24 la cocina era zona de guerra controlada, múltiples ollas en la estufa. El horno funcionando a toda capacidad. Mujeres coordinando movimientos como ballet sincronizado. El calor era intenso incluso en diciembre. Los olores eran embriagadores. La familia comenzaba a llegar al atardecer. Primero los que vivían cerca, luego los que venían de otras ciudades. Los abrazos eran largos, las conversaciones eran ruidosas, los niños corrían por toda la casa emocionados por ver a primos que no veían desde el año pasado. La cena se servía generalmente alrededor de las 9 o 10 de la noche, pero antes de comer había ritual. Se colocaba al niño Jesús en el pesebre del nacimiento. Este era momento especial. Generalmente, el niño más pequeño de la familia tenía el honor de colocar la figura. Todos se reunían alrededor del nacimiento. Se cantaba un villancico. Noche de paz era común. Se rezaba. Se daba gracias por la familia, por la salud, por las bendiciones del año. Solo entonces se podía comer. La mesa era obra de arte, mantel blanco o bordado, platos buenos, cubiertos de plata, o lo que cada familia tuviera como sus cubiertos especiales, vasos de cristal, servilletas de tela. Todo lo mejor que la familia poseía estaba en esa mesa. No había lugares asignados formalmente, pero había jerarquía implícita. El abuelo en la cabecera, la abuela cerca, los padres, los tíos, luego los primos, los más pequeños en mesas adicionales o en la sala. La comida se servía en platos grandes en el centro de la mesa. Cada quien se servía lo que quería. Pero había presión social. Tenías que probar al menos un poco de cada platillo, especialmente si la anfitriona te había visto. La conversación durante la cena era ruidosa, alegre, caótica. Múltiples conversaciones simultáneas, risas, historias del año, chismes familiares. Discusiones sobre política o fútbol que se acaloraban pero nunca llegaban a ser serias porque era Navidad. La comida duraba horas. No era simplemente comer y terminar. Era sobremesa extendida, era platicar, era conectar, era ser familia. Alrededor de la medianoche, algunos iban a la misa de gallo, la misa especial de medianoche del 24 de diciembre. Otros se quedaban en casa, pero a las 12 en punto, todos se abrazaban. ¡Feliz Navidad! Los niños recibían sus regalos. Se abrían en caos de papel rasgado y gritos de emoción. Los regalos de los 70 eran más simples que hoy. No había PlayStations ni iPhones. Los niños recibían juguetes sencillos, muñecas, carros, pelotas, ropa nueva. Pero la emoción era genuina, porque los regalos eran raros. No era como hoy donde los niños reciben cosas constantemente. La Navidad era especial precisamente porque era la única vez al año cuando recibías regalos importantes. Después de los regalos venían más dulces, más ponche, más música. Algunos bailaban, los niños jugaban con sus juguetes nuevos. Los adultos seguían platicando. La noche se extendía hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Nadie tenía prisa. No había trabajo al día siguiente. Era Navidad. Era tiempo de estar juntos. Eventualmente, la gente comenzaba a irse, o a quedarse dormidos en sofás y sillas. Los niños ya estaban dormidos hace horas, acurrucados en algún cuarto. La casa estaba en caos.
platos sucios en todas partes, regalos abiertos, comida a medio terminar. Pero no importaba. Era evidencia de que la vida había pasado ahí, de que la familia había estado junta, de que la Navidad había sido celebrada como debía ser. Nino Silosu, la música y el espíritu comunitario. La música de Navidad en los 70 era diferente. No era Mariah Carey. No era música pop americana con campanas añadidas. Era villancicos tradicionales. Era música que había existido durante siglos. Los peces en el río era favorito de los niños. Esa canción alegre sobre la Virgen lavando pañales mientras los peces beben y beben para ver a Dios nacer. Mi burrito sabanero venía de Venezuela, pero había sido adoptado por México. Todo niño conocía la historia del burrito que va camino a Belén. Noche de Paz era la balada. La canción que se cantaba en voz baja, con reverencia, especialmente a la medianoche del 24, campana sobre campana, con su ritmo alegre y sus versos sobre los campanilleros, los Reyes Magos, que contaba la historia de Melchor, Gaspar y Baltasar viajando desde Oriente. A la nanita nana. La canción de cuna para el niño Jesús. Estas canciones no solo se escuchaban, se cantaban, activamente, en las posadas, en la cena de Nochebuena, en las calles. Todos conocían las letras. Todos participaban. No había necesidad de karaoke. No había necesidad de letras en pantalla. Las canciones estaban en la memoria colectiva. Habían sido cantadas por tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Además de los villancicos, había música navideña regional. En diferentes partes de México había canciones específicas, ritmos específicos, instrumentos específicos asociados con la Navidad. El espíritu de la Navidad en los 70 era fundamentalmente comunitario. No era sobre consumo individual, no era sobre tener el mejor regalo, era sobre estar juntos. Las colonias se transformaban en diciembre, las casas se decoraban, no con luces elaboradas importadas, esas eran para los ricos, sino con lo que había: papel china de colores, estrellas hechas a mano, nacimientos visibles desde la calle. Los niños jugaban en las calles más que nunca porque las calles se sentían seguras. Había adultos en todas partes por las posadas. Había luz. Había vida. Los valores transmitidos durante la Navidad eran claros y consistentes. Generosidad. Compartir lo poco o mucho que tenías. Familia. Priorizar el tiempo juntos sobre cualquier otra cosa. Fe. Recordar el significado religioso de la celebración. Comunidad. Cuidar de tus vecinos como si fueran familia. Tradición. Honrar las costumbres heredadas de tus ancestros. Estos valores no se enseñaban con sermones. Se enseñaban viviendo. Los niños veían a sus padres preparar posadas para toda la colonia. Veían a sus abuelos rezando frente al nacimiento. Veían a sus madres cocinando durante días para alimentar a docenas de personas. Veían y aprendían. Hoy, en 2024, la Navidad mexicana todavía existe. Las posadas todavía se celebran en algunos lugares. Los nacimientos todavía se arman en algunas casas. La cena de Nochebuena todavía reúne a familias. Pero algo ha cambiado. Algo fundamental se ha perdido. Las posadas, cuando ocurren, son más cortas, más organizadas, menos espontáneas. A veces son eventos pagados en salones con animadores contratados. Han perdido su naturaleza comunitaria y orgánica. Las piñatas ahora son de personajes de Disney o Marvel. Son compradas, no hechas a mano. El simbolismo religioso se ha perdido. Los niños no saben por qué es una estrella de 7 picos. Para ellos es solo una piñata. Los nacimientos compiten con árboles de Navidad cada vez más grandes y elaborados. Algunas familias han abandonado completamente el nacimiento. Es más fácil comprar un árbol sintético y decorarlo con esferas que construir un nacimiento desde cero. La cena de Nochebuena en muchas casas se ha simplificado. El pavo viene del supermercado ya preparado. El mole viene en frasco. Los tamales se compran en lugar de hacerse. No es que la comida sea mala, es conveniente. Pero algo se pierde cuando no hay 3 generaciones de mujeres trabajando juntas en la cocina. Y tal vez lo más significativo, la Navidad se ha vuelto más comercial y menos comunitaria. Es más sobre comprar el regalo perfecto que sobre pasar tiempo juntos. Es más sobre decoraciones caras que sobre tradiciones genuinas. Es más individualista y menos colectiva. ¿Por qué pasó esto? Primero, la urbanización. México se volvió más urbano. Las familias se dispersaron. Ya no vives en la misma colonia que tus primos, tíos, abuelos. Las reuniones familiares requieren viajes largos, coordinación compleja. Es más difícil. Segundo, el trabajo. Ambos padres ahora trabajan en muchas familias.
No hay tiempo para preparar posadas elaboradas o cocinar durante 3 días. La conveniencia se vuelve necesaria, no solo deseable. Tercero, la influencia americana. La cultura navideña de Estados Unidos, con su énfasis en árboles, Santa Claus, regalos caros, se ha infiltrado en México. Los niños ven películas americanas y quieren lo que ven. Los padres sienten presión de proporcionar esa experiencia. Cuarto, la pérdida de fe. México sigue siendo mayoritariamente católico, pero la práctica religiosa ha disminuido. Cuando la Navidad pierde su significado religioso, se convierte en solo otra festividad comercial. Quinto, la seguridad. En muchas partes de México, las calles ya no son seguras como en los 70. Las familias no se sienten cómodas organizando procesiones nocturnas por la colonia. No conocen a sus vecinos de la misma manera. El sentido de comunidad se ha erosionado. Y sexto, la tecnología. Los niños ahora tienen tablets y videojuegos. Los adultos están en sus teléfonos. Incluso cuando la familia está físicamente junta, están mentalmente dispersos. La presencia genuina se ha vuelto rara. La pregunta que queda es, ¿se puede recuperar algo de lo que se perdió? ¿Es posible volver a la Navidad de los 70? La respuesta honesta es, no completamente. El mundo ha cambiado. México ha cambiado. No podemos regresar al pasado literalmente, pero podemos recuperar elementos. Podemos rescatar el espíritu incluso si no podemos replicar exactamente las formas. Podemos organizar posadas más pequeñas pero genuinas, con vecinos, con amigos, con familia, sin contratar animadores, sin hacerlo excesivamente producido, solo reuniendo gente, cantando villancicos, compartiendo ponche. Podemos hacer piñatas con nuestros hijos, enseñarles el proceso, explicarles el simbolismo, convertirlo en proyecto familiar en lugar de simplemente comprar una piñata hecha. Podemos armar nacimientos elaborados, dedicar tiempo a construirlos con cuidado, involucrar a toda la familia, contar las historias mientras lo hacemos. Podemos cocinar juntos para Nochebuena. Sí, tomará más tiempo. Sí, será más trabajo, pero ese trabajo compartido es donde se crean los recuerdos, es donde se transmiten las recetas y las tradiciones. Podemos apagar nuestros teléfonos durante la cena, estar presentes genuinamente, mirar a los ojos de las personas que amamos, platicar de verdad. Podemos enseñar los villancicos tradicionales a nuestros hijos. Cantarlos juntos. No solo ponerlos en Spotify de fondo, sino cantarlos activamente. Podemos explicar el significado religioso y cultural de las tradiciones. No asumiendo que nuestros hijos lo saben, sino enseñándoles explícitamente. Podemos resistir la presión de comprar regalos caros. Enfocarnos en regalos significativos hechos a mano cuando sea posible. Enseñar que la Navidad no es sobreconsumo. Podemos conectar con nuestra comunidad, conocer a nuestros vecinos, invitar a gente a nuestras celebraciones, recrear algo de ese sentido de comunidad que existía en los 70. No será igual, no puede ser igual, pero puede ser significativo, puede ser genuino, puede transmitir los valores que importan. La Navidad de los años 70 en México fue especial no porque fuera perfecta, sino porque fue auténtica, fue genuina. Fue comunal, fue significativa. Las posadas no eran entretenimiento, eran ritual sagrado, eran manera de prepararse espiritualmente para la Navidad mientras fortalecías lazos comunitarios. Las piñatas no eran solo diversión, eran lección sobre destruir el pecado y recibir bendiciones. Eran arte creado en comunidad. Los nacimientos no eran solo decoración, eran meditación visual sobre el misterio de la encarnación. Eran proyecto familiar que enseñaba paciencia, creatividad y fe. La cena de Nochebuena no era solo comida, era sacramento secular. Era comunión familiar. Era manera de decir te amo a través de horas de preparación y horas de estar juntos. La música no era solo fondo, era participación activa en tradición centenaria. Era manera de conectar con generaciones pasadas y futuras. Y todo esto junto, las posadas, las piñatas, los nacimientos, la cena, la música, creaba experiencia holística. Creaba Navidad que no era solo un día, sino toda una temporada. Que no era solo sobre recibir, sino sobre dar. Que no era solo sobre familia nuclear, sino sobre comunidad extendida. Que no era solo sobre diversión, sino sobre significado. Hemos perdido mucho, pero no todo está perdido. Mientras haya algunos que recuerdan, mientras haya algunos dispuestos a enseñar a la siguiente generación. Mientras haya algunos que valoran lo auténtico sobre lo conveniente. Las tradiciones pueden continuar. Tal vez no exactamente como fueron, tal vez adaptadas a la realidad moderna, pero continuando, viviendo.
transmitiéndose, porque al final, lo que hizo especial a la Navidad de los 70 no fueron los objetos específicos o las acciones específicas, fue el espíritu detrás de ellos, el espíritu de generosidad, de comunidad, de fe, de familia, de tradición. Y ese espíritu puede vivir en cualquier época, incluyendo la nuestra, si decidimos preservarlo, si decidimos que vale la pena el esfuerzo extra, si decidimos que nuestros hijos merecen experimentar algo de la magia que nosotros experimentamos. La Navidad de los 70 fue última época cuando estas tradiciones estaban completamente intactas, completamente vivas, completamente integradas en el tejido de la sociedad mexicana. Fue fin de una era, pero no tiene que ser fin de todo. Podemos ser puente. Podemos tomar lo mejor del pasado y adaptarlo al presente. Podemos crear Navidad que honra la tradición mientras vive en la modernidad. Solo requiere decisión. Decisión de que esto importa. Decisión de que vale la pena. Decisión de que queremos algo más profundo que lo que la cultura comercial nos ofrece. Si esta narración te hizo recordar las posadas de tu infancia, si sentiste el olor del ponche caliente, si volviste a escuchar los villancicos que tu abuela cantaba, si viste en tu mente el nacimiento que tu familia armaba cada año, dale like a este video. Es un voto por preservar estas memorias. Suscríbete al canal, porque hay más tradiciones que recordar, más historias que contar. Comparte este video con tu familia, especialmente con los mayores que vivieron estas Navidades y con los jóvenes que necesitan conocer estas tradiciones. Y comenta, ¿qué tradición navideña de tu infancia extrañas más? ¿Tu familia todavía celebra posadas? ¿Todavía arman nacimiento? ¿Qué harás para preservar estas tradiciones? Porque las tradiciones no mueren cuando la última persona que las practica muere. Mueren cuando la última persona que las recuerda deja de contarlas. Mientras sigamos recordando, mientras sigamos contando, mientras sigamos enseñando, las tradiciones viven. La Navidad de los años 70 fue especial, fue mágica, fue nuestra. Y aunque ese tiempo específico no puede volver, su espíritu puede continuar. En nuestras manos está decidir si dejamos que muera o si lo mantenemos vivo para las generaciones que vienen. ¡Feliz Navidad! Que esta temporada recordemos no solo el pasado, sino que lo honremos viviendo sus mejores lecciones en nuestro presente.